y efectiva de parte de los padres. ¿Sí? ¿Eso igual es como justificarlo o es solamente dar como una opinión externa? Respecto a la empatía que estamos hablando. Es que vuelvo a colocar nuevamente el tema de la empatía. El tema de la empatía tiene que ver con comprender lo que puede sentir el otro, en términos emocionales, en términos racionales. Pero no se justifica cuando hay ¿cómo se llama? Cuando hay un daño. Aquí dice comprender lo que el otro siente, si él se siente solo, o ella se siente sola, o está apenado, está triste, está con rabia, con ira, con esa rabia, con esa ira, ¿cierto? Uno puede sentirla, porque tiene fundamentos de sobra, quizás para tener una actitud violenta, por ejemplo. Y vamos a ser bien específicos, porque aquí la violencia es fundamental en nuestro país, está absolutamente arraigada y nos encontramos todos los días con eso. Entonces, la pregunta es, ¿la empatía justifica la violencia? No. Porque aquí dice comprender lo que el otro siente y la razón que hay detrás. Sí, yo puedo entender, puedo comprender. Además de responder en consecuencia, por ende, no es justificar. O sea, ¿qué no se justifica? Pero es que según el acto de violencia que haya. Y un acto de violencia se justifica. No, Es que, por ninguno. ejemplo, no, pero sí, yo te voy a dar una justificación. Si a ti viene el papá de tu hija, una pareja actual, tu vecino, quien sea, y viene y viola a tu hija, tú ves el acto, ¿tú cómo vas a reaccionar, Araceli? ¿Vas a decirle, Yo lo oye, esto no denuncio se porque hace? mi hija es primero. Obvio. Pero hay personas que reaccionarían agarrándolo y siendo capaz hasta de matarlo. Porque hay gente que entra en un estado tan grande de ira que sería capaz de cometer un crimen. Sí, pero si tú lo matas y que fue tu hija va a quedar sola y tú no te puedes ir a la cárcel por alguien que no vale la pena. Pero hay gente que no lo entiende. Y aún No así, tiene ese sentido desarrollado entonces. pero aún así, si tú eso tú lo planteas a muchas personas, varias gente quizás empatizaría y justificaría ese acto de violencia. Es un ejercicio reflexivo que a ratos podría ser súper contradictorio. Porque justamente lo que se está en juego es la humanidad. Y lo humano tiene que ver con lo vulnerable que nosotros somos en determinadas situaciones y a veces no pensamos, ¿cierto? Porque simplemente la reacción aflora en unas cosas tan extremas, ¿cierto? Como el caso que la Luciana expuso. Porque la justicia muchas veces no hace nada. Quizás tú puedes ir a hacer una denuncia y quizás el tipo después venga en tu cara y se te ríe y salga del tribunal riéndose y diciéndote, mira, no me hicieron nada. O me dieron eso cuando les dan detención domiciliaria, y eso para la víctima igual es una burla, para la víctima y para su familia, porque hay agresores que se ríen hasta en tu cara. No, sí, es verdad. ¿Verdad? Entonces tú como mamá, ¿cómo no te vayas a sentir impotente de decir, mira, el tipo, yo lo denuncio, viene y se ríe en mi cara? Uh-huh. Porque imagínate, hay hombres que han violado niñas, guaguita, imagínate el caso de la Sofía, todo eso, esa niña murió en las manos del tipo. ¿Y tú crees que la familia no tenía ganas de asesinarlo? Es complejo la situación cuando la humanidad aflora de parte de nosotros y esos impulsos, esos deseos, esas reacciones del sentido común, de simplemente de pensar ante una situación de tal magnitud, que yo creo que intrínsecamente todos, si nos pasara una cosa tan extrema, ¿cierto?, a nuestra familia cercana, por supuesto que hay un decir y un actuar que a ratos pareciera ser absolutamente irracional, ¿ya? Y cómo no, si se justifica de alguna forma lo brutal. Pero cuando llega el momento, ¿cierto?, de poder ser, digamos, de bajar esa situación, ¿cierto? Uno de alguna otra forma piensa, en relación a lo que estamos haciendo, esto,
que hay una consecuencia. Entonces, el tema, que acá también es tremendamente potente, el tema de ser coherente con la consecuencia. ¿Por qué? Porque insisto en lo mismo, o sea, si yo me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? Es complejo, digamos, saber realmente lo que siente y lo que su capacidad de sentir, digamos. ¿Ya? Ahí es casi imposible saber realmente lo que siente, pero sí yo lo puedo comprender porque quizás me pasó lo mismo o cercanamente tuve una experiencia bien parecida, por lo tanto yo puedo comprender a ese otro y ser consecuente realmente con lo que le está ocurriendo. No sé si ponerse en el zapato del otro es la empatía, porque acá dice sentir, ¿cierto? La capacidad de sentir lo que el otro siente o de ponerte en el lugar del otro, porque simplemente es imposible, eso no es la empatía, es comprender al otro, es saber qué hay detrás, qué razones tiene para tal comportamiento, tal acción, pero aquí hay algo bien importante que no se justifica. Es que lo que pasa es que uno no se justifica y dos, uno jamás, las personas, no todas vivimos el dolor de la misma forma. Sí. Entonces yo creo que eso igual es la base de todo, porque quizás lo que a mí me puede doler más y a mí me puede hundir, quizás a otra persona no lo va a hundir, quizás le va a doler, pero no tanto. Uh-huh. Y eso es lo que a veces confundimos con empatía. Sí. Porque hay gente que hay cosas que la desarman y hay gente que no, que puede empatizar contigo, pero nunca va a sentir ese dolor tan grande que tú sientes. Por supuesto. De eso se trata. Por eso es cuando aclara que no es la empatía eso. ¿Ya? La capacidad de sentir lo que otro siente y ponerte en el lugar del otro. Eso es como una especie de malentendimiento, porque finalmente es imposible. Entonces, cuando a nosotros dicen, oye, pero tú no eres nada empática, ¿por qué no te ponías en mi lugar? Pero si no tengo la capacidad de sentir de la misma forma que tú sientes. Pero sí yo te puedo comprender. Yo puedo comprenderte, puedo saber, puedo comprender lo que sientes, puedo entender tu razón, pero no voy a justificar justamente esto que tú hiciste. Porque no al lugar. ¿Se entiende? Ahí hay una diferencia. Colocarse en el lugar del otro, ¿cierto? De la manera como siente el otro es imposible porque acaba de decirle Luciana y acabamos de finalmente de entender este mapa medio complicado porque no sentimos de la misma manera los dolores que nos pasan. Por eso es imposible, porque la capacidad que tenemos de sentir es distinta. Pero sí podemos comprender lo que siente otro, la razón que hay detrás, ¿cierto? Y además de responder en consecuencia, ¿cierto? De ser coherente con lo que se está comprendiendo, pero no justificar la acción, sobre todo si es una acción que no es beneficiosa para nadie. Generalmente las acciones son dañinas para uno, cuando uno hace acciones dañinas para uno mismo, le hace daño al otro. Eso es indudable, ¿ya? Porque nosotros somos seres sociales que estamos compartiendo una familia, el barrio, la comuna, la región, la localidad, el territorio y finalmente una sociedad. Por lo tanto, ese cuidado y esa empatía comienza en la casa celestial de uno. A partir de que tengamos claro el tema de la escucha activa, el tema de la empatía, el tema de la dignidad, que todo tiene que ver con una base de respeto, que es la regla de oro, desde ahí hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Es todo desde la casa propia de la intimidad de uno, desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos que podemos ver y podemos comentar. Por ejemplo, dice, conversación entre amigos. Dice, Eduardo, hola, ¿cómo estás? Sabes que ayer peleé con mi viejo y además con Andrea, mi polola. Resulta que no estudié nada y ahora copié todo lo que pude. Sé que con eso salvé el curso. Sebastián le dice, vaya, qué mal. Si entiendo por qué copiaste, es duro y estresante tener pelea. ¿Te sientes mejor? ¿Te puedo ayudar en algo? Sin embargo, sabes que igual es incorrecto copiar y las peleas no son un justificativo. ¿Ok? Vamos a ver acá la explicación. En el ejemplo se ven dos cosas. Primero,
Sebastián se conecta con la situación de Eduardo, tratando de comprenderlo e indagando más a través de preguntas. Segundo, aunque Sebastián entienda a Eduardo, no justifica su actuar. En otras palabras, uno puede entender que el actuar de la otra persona, puede entender el actuar de la otra persona, pero no por eso debemos considerar correcto su actuar. Esto es actuar, no actual. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Un ejemplo de fingir empatías. Pero eso es un videito que no lo vamos a ver. Creo que es de una película, no recuerdo bien. Ventajas de una serie. Sí, es una serie. Ventajas de la empatía. A ver, ¿qué ventajas tenemos de la empatía? Nos conectamos con el otro de una manera más sencilla y eficaz, logrando hacer sentir cómodo al otro. Esa es una ventaja. 2, mostramos respeto al empatizar, lo importante, mostramos respeto al empatizar con alguien con el que no estamos de acuerdo, y esto permite, ¿cierto?, que nos respeten más fácilmente. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto que tú estás hablando, pero te respeto, porque yo pienso de manera distinta, y dentro de esa propuesta de ideas, sí, yo difiero contigo, pero te respeto. Hay diálogo, eso no significa que mi idea es mejor que la tuya, o tú estás en un error, pero yo discrepo, tengo estos fundamentos, ¿cierto? Por lo tanto, empatizo contigo, te comprendo, te entiendo, pero no justifico, digamos, algunas cosas que tú puedas decir o proponer, ¿ya? Se demuestra y hay un respeto, ¿cierto?, en un acuerdo, ¿ya? La empatía. 3, ¿qué ventaja más tiene? Dice, nos refuerza nuestra autoestima al ver que generamos un efecto positivo, por supuesto, pues la empatía no es negativa, bajo ningún aspecto, no es conflictiva. El conflicto lo tenemos nosotros cuando a veces estamos en jaque y estamos en tensión y en problemáticas que tenemos que decidir. Y vuelvo a tomar lo que dice la Luciana y varios de ustedes que piensan que a veces nos confunden, cuando las instituciones no funcionan, cuando las instituciones están en crisis, justamente también entramos en crisis nosotros con decisiones y comportamientos. Y es ahí la consecuencia y la coherencia de uno. Ejemplos, que vamos todos para allá, que todos hacemos las malas prácticas, y bueno, y tú llegaste recién al grupo, o llegaste recién al colegio, o al jardín, o a la profesión, y resulta que el grupo está todo en una mala práctica. ¿Te vayas a sumar? Eso es decisión de cada uno. Pero tú ya sabes y tú ya estás informada que hay prácticas que aparecen ahí, que son las deontológicas, que vienen con la profesión, que tiene que ver con las normas, ¿cierto? Con los protocolos, con las normas. Tiene que ver con un tema profesional. Hay prácticas que se hacen y no se hacen, ¿ya? Que están instaladas en las instituciones. Las instituciones tienen crisis. Por supuesto que nosotros a nivel país estamos en una gran crisis de las instituciones. En todos los países sucede, profe. Todo, sí, en todo. De hecho, la iglesia está súper ausente en muchos aspectos, porque tiene una de las peores crisis que ha tenido en este último tiempo. Ahora, ¿me voy a sumar a las malas prácticas? ¿O voy a ser coherente y consecuente con lo que se supone que es un beneficio para mí? Cuando tengo un beneficio para mí, ¿cierto?, tiene que ver con el otro también, porque yo voy a entregar ese beneficio. Cuando dice que refuerza la autoestima, tiene que ver con un efecto positivo, por supuesto que sí, porque estamos más seguros de nosotros mismos cuando hacemos las cosas correctas. Dormimos tranquilamente. Y no me digan que no tener un sueño reparador y conciliador y tranquilo como una taza de té tranquila no es espectacular tenerlo. 4, dice, las ventajas de la empatía. La 4 dice, consolida relaciones, tanto laborales, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, como de amistad, amorosas y o familiares. Por supuesto se concilian.
Es complejo cuando de repente, y nos ha pasado a todas, cuando vamos como en contra del ganado, ¿no? Todos van para allá y yo voy para el otro lado. Y soy la diferente, la distinta, la que pienso distinto, la que pienso diferente. A veces se me sanciona porque pienso distinto, porque actúo diferente, y están todos en contra mía, o me siento yo absolutamente apabullada porque no pienso igual, no pienso diferente nomás, por distinto. Y me dicen que soy la débil, o que soy la sensible, o que vivo en las nubes, que soy soñadora, que soy idealista, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente porque quiero tener una vida mejor y porque quiero vivir de una manera distinta. Sí, es un compromiso, sí, es un esfuerzo, es un trabajo, y hay que lograrlo y hacerlo. Y para eso tenemos harta vida todavía para poder meternos en ese compromiso y en esa intimidad de querer hacer las cosas bien. ¿Y por qué? Porque es beneficio. Y el beneficio para mí lo entrego para otros. ¿Sí? Ok. Pasos generales de la empatía. Aquí vamos a ver que ustedes, obviamente esto, más allá de que no hayan leído, no, pero súper puntual, y van a estar absolutamente de acuerdo con esto, porque dice, escuchar, por ejemplo, la empatía, ¿ya? No realizar otra actividad mientras la otra persona habla. No solo prestar atención a lo que dice, sino a su gesto, el lenguaje corporal, el cuerpo habla. El cuerpo habla. Entonces, acá nosotros tenemos la maldita costumbre, y una costumbre totalmente muy personalista, muy individualista, muy, no sé, fría, de estar con los celulares cuando estamos conversando. Entonces, sí, claro, ya, ¿qué es eso? No se justifica, porque uno cuando conversa con alguien, dése el tiempo. Si tiene 10 minutos, dése los 10 minutos, mírese a los ojos, converse. No haga otra cosa nada más que conversar. Si tiene que escuchar, escuche, pero no haga todo a la vez. Nosotros las mujeres, en muchos aspectos, como que no nos alcanza el tiempo y queremos hacer todo. Estamos haciendo todo a la vez. No, vamos paso a paso, tranquilamente. Y esto es súper importante porque, vuelvo a insistir, tiene que ver con una buena práctica. ¿Qué va a hablar bien de usted? Nada más que eso. Y la va a colocar, y los va a colocar bien en el lugar donde están. Que eso se siente, se ve y se nota y marca la diferencia. Lenguaje corporal propio. Trata de tener una postura abierta al otro, no encerrado agresivo, por supuesto que no. Pues eso no es una escucha. O sea, no es una empatía. ¿Ya? La empatía tiene que ver con un comprender y estar atento a lo que te están diciendo. ¿Ya? No ofrecer los comentarios inmediatamente, ¿sí? Porque, vuelvo a insistir, viene de la escucha activa. Y la escucha activa es estar atento a lo que se está diciendo y no otra cosa. ¿Ya? No ofrecer comentarios inmediatamente, pero sí preguntar, porque el tema no es un monólogo. A veces la gente solo quiere desahogarse y no desea juicio y crítica. A veces sí, pero después de poder expresarse, por supuesto. ¿Qué pensáis tú? Es que te voy a contar algo y necesito tu opinión. Sí, está bien, súper bien, pero escuche atentamente. A lo mejor un tips importante. ¿Quería escuchar lo que tú querías escuchar? ¿O querías escuchar finalmente algo imparcial? Algo objetivo. También una pregunta. ¿Ya? Para que deje de ser monólogo, digamos, digamos la información. Y luego dice, aceptar que la otra persona pudo sentir, ¿cierto?, algo completamente distinto a lo que tú hubieses sentido. En el mismo caso, ¿cierto?, nunca tu problema es peor que el del interlocutor. Cuando hay su ejercicio de decir, ¿sabes que necesito contarte algo? O sea, empiezas a contar la historia y dices, pero tú no tenías idea de lo que a mí me pasó. A mí me pasó peor. Y ahí se corta absolutamente todo lo que es la escucha activa, todo lo que es la empatía. Hay absolutamente ausencia de esa delicadeza, digamos, de esa propuesta, de esa intimidad que finalmente viene a dar una versión distinta de nosotros, de los seres humanos, porque finalmente nos encamina en un buen actuar, digamos, en un buen habitar, en un modo de ser, ¿ya? Aquí, bueno, hay unos ejercicios de láminas que habíamos visto, creo que la semana pasada también les dije, parece. A continuación verás una serie de láminas
el objetivo es que contestes las preguntas que aparecen. Si es posible, trabaja con alguien que esté cerca para compartir y contrastar sus puntos de vista. A ver, aquí hay una niñita que al parecer está muy triste. Dice, Ana está triste porque sus amigos la han dejado sola. Nadie quiere jugar con ella, nadie en su clase le habla. ¿Ya? ¿Cómo crees que se siente Ana? ¿Cómo puede estar, qué puede estar pensando Ana? ¿Crees que sus amigos se han parado a pensar en cómo se siente Ana y en lo que piensa? Les dejo ese ejercicio para que lo comenten. Ujú. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Triste y sola. ¿Por qué se siente triste y sola? ¿Qué pasa con Ana? Porque la excluyeron. Ujú. ¿Cómo cree que se siente? Triste y sola, ¿ya? ¿Qué puede estar pensando? ¿Que por qué nadie quiere jugar con ella? Ok. ¿Y creen que sus amigos se han parado a pensar en cómo se siente ella? No, ¿Y en lo que piensa? no. Ujú. Ok. Aquí hay otro ejercicio. Dice, la madre de Daniel está muy ocupada y Daniel no para de molestar. Por eso le riñe. ¿Qué piensa la madre de Daniel? ¿Cómo se siente la madre de Daniel? ¿Crees que la madre de Daniel se da cuenta de lo que piensa o siente Daniel? No, porque la mamá está concentrada en hacer lo que está haciendo y el niño quizá necesita tiempo, pero ella no se lo da. Ya, es una postura, una alternativa. Necesita tiempo, necesita atención y la mamá no se lo da. ¿Sí? A lo mejor necesita cariño y no le toma atención, Ujú. que le escuche. Necesita atención, necesita que lo escuchen. ¿Ya? Es importante que en el ejercicio de la empatía eh, esté presente el tema de las preguntas. ¿Ya? El tema de las preguntas, y también, bueno, vamos a ir viéndolo, que el tema de las preguntas no es cualquier, tampoco no es cualquier pregunta, ¿ya? Nosotros tenemos que ser muy cautelosos. Bueno, Párvulo trabaja con niños, ¿cierto? Trabaja en el ámbito educativo. Yo trabajé mucho tiempo también con niños pequeños y dentro de eso, ese ejercicio de ahondar y saber la actitud, ¿cierto? Del niño, de la niña, que puede estar triste, puede estar agresivo, puede estar con un comportamiento aislado. Hay que ir sondeando de alguna forma, pero no fracturando, digamos, ¿cómo se llama? La privacidad de la persona. Por lo tanto, las preguntas debieran ser bien, digamos, cuidadas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se está instalando es una conversación, lo que se está instalando es un lazo ahí, ¿cierto? De empatía, ¿cierto? De comprender lo que le puede pasar a esa persona, de buscar las razones por detrás, ¿cierto? Para poder entender su situación, pero no es de una manera violenta, no puede ser de una manera violenta, ¿ya? Porque son sensibilidades muchas veces profundas que no son fáciles de hablar, ¿ya? De conversar. Por lo tanto, ahí hay que sondear, ¿cierto? Desde la empatía, desde la escucha activa, con juegos, con cosas para poder indagar, ¿cierto? Algún estado de ánimo que pueda estar perturbándole a esa persona. ¿Sí? Ok. Veamos esto, que pareciera ser que ya la terminamos para ver lo que sigue del trabajo, ¿ya? El trabajo que van a tener que hacer.
Bueno, acá hay otro tema también de los padres, ¿cierto? Que los padres, por ejemplo, de Álvaro que están discutiendo y Álvaro se pone a llorar y les dice que paren. Por lo tanto, aquí hay, por eso les digo, las preguntas son fundamentales para entrar en esta lógica de la empatía. Dice, ¿qué crees que piensa Álvaro? ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué crees que piensan sus padres? ¿Cómo crees que se sienten? Cuando ve a Álvaro discutiendo a sus papás y Álvaro llora y le dice que terminen de discutir. ¿Qué pasa con ese niño? Obviamente le da miedo o se siente nervioso porque están discutiendo, quizá él piensa que pueden llegar hasta los golpes o algo más fuerte. ¿Sí? ¿Qué pueden pensar los papás? ¿Qué pueden pensar los papás con respecto a esta situación de Álvaro y cómo crees que se sienten? Se siente triste. Asustado. Claro, pero acá dice, ¿qué crees que piensan sus padres con respecto a la situación de Álvaro que está llorando, que le dice que pare, que llora, ¿cierto? Pues ya sabemos que está No les asustado. importa porque están tan preocupados de pelear que no saben cómo, no se ponen en el caso del niño. Claro, porque si Yo vemos por... creo que ni siquiera, Sí, dale. yo ¿Sí? creo que ni siquiera piensan en el niño, porque están como ahí en la pelea y no se deben dar ni cuenta de la situación del hijo, o se percatan, pero no le toman la atención que corresponde. Ujú. Exactamente. Acá hay un gesto corporal, por ejemplo, si ustedes se fijan en la imagen, y el niño llorando con los juguetes, ¿cierto? Y el papá, un gesto así como queriendo Como decir, si no le importara. sí, como queriendo decir, ¿qué ocurre? No entiendo qué es lo que está pasando, no sé por qué está así. Está Entonces, asustado. claro, acá el lenguaje corporal pareciera ser que no hay ausencia de empatía, ¿cierto? Justamente. Como que si no le importaran o estuvieran confundidos de la situación. Y me sumo a lo que habían dicho las compañeras anteriores, ¿cierto? La no escucha, la no atención, el no saber que realmente siente lo que pasa porque están ensimismados. Ya, comentarios con respecto a esto para poder pasar a la evaluación. Mm, triste solo porque su compañero no quiere jugar con ella, no le toman atención. Bien. Vamos a ver.